Cuando fui a Recursos Humanos a reportar a mi hermano, el CEO, mis papás solo dijeron que él era nuestro plan para la jubilación. La directora de Recursos Humanos se recostó en su silla y me miró desde el otro lado del escritorio, con una expresión que no logré descifrar. Sabes que esto es muy grave, ¿verdad? Una acusación de acoso sexual contra el CEO es cosa seria. Yo asentí, apretando tanto las manos en el regazo que se me entumieron los nudillos. Lo sé, pero pasó, varias veces. Damien me acorraló en el cuarto de suministros el mes pasado y otra vez en el estacionamiento la semana pasada. No deja de hacer comentarios sobre mi cuerpo, me toca los hombros cuando nadie nos ve y me manda mensajes tarde en la noche diciendo que deberíamos pasar más tiempo juntos. Ella anotó algo en su libreta sin levantar la vista. ¿Segura que quieres proceder con la queja? ¿Tienes claro que si inventas algo así, podría costarte el trabajo? Sentí cómo se me encendía la cara. No me estoy inventando nada. Tengo los mensajes. Te los puedo mostrar ahorita si quieres. Ella levantó la mano. Por ahora no es necesario. Primero tengo que hablarlo con el consejo. Mientras tanto, te recomiendo que mantengas esto en privado. No lo andes contando en la oficina. Salí de ahí con el estómago hecho nudo, pero también sentí un alivio raro de por fin haber hablado después de meses de aguantar a Damien. Esa tarde, justo cuando estaba preparando la cena, sonó mi celular. Era mi mamá. Estuve a punto de no contestar porque ya me imaginaba lo que iba a decir, pero al final respondí. Su voz sonó dura y acusadora desde el primer segundo. ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? Pregunté, aunque ya sabía. Damien ya nos habló. Está furioso. Dice que fuiste a Recursos Humanos a inventar que te anda acosando. Su incredulidad se notaba en cada palabra. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a tu hermano? Respiré hondo y traté de no quebrarme. No es ninguna mentira, mamá. Es la verdad. Me ha estado acosando desde hace meses. Los mensajes, los comentarios sobre mi aspecto. Se me acerca cuando estoy sola. No está bien, aunque sea mi hermano. Mi mamá soltó una risa burlona. Ay, por favor. Damien nunca haría algo así. Es el CEO de una empresa enorme. Siempre tiene mujeres guapísimas tras él. ¿Por qué se fijaría en su hermana? Porque puede, respondí, sintiendo las lágrimas en los ojos. Porque sabe que trabajo para él y piensa que eso le da derecho. Mamá, la semana pasada me agarró de la cintura y me susurró algo asqueroso en el oído cuando estábamos solos en el elevador. Noté que su tono cambió de repente. Se volvió frío y calculador. Escúchame bien. Tu papá y yo nos partimos la espalda toda la vida y no tenemos nada. Los criamos en un departamento chiquito, trabajando en lo que caía. Todo para que tú y Damien tuvieran oportunidades. Damien sí las aprovechó e hizo algo grande. ¿Sabes lo que eso significa para nosotros? Me da igual lo que signifique para ustedes. Solté, levantando la voz. Me está acosando en el trabajo. Eso es ilegal. Tu papá y yo dependemos de Damien. Siguió sin hacerme caso. Él nos compró la casa, paga el seguro médico, nos prometió ayudarnos cuando nos retiremos. Él es nuestro plan de retiro. No vas a venir a arruinar eso solo porque no aguantas unas bromas de hermano. Eso no son bromas, casi grité. Es acoso. Está mal y es ilegal. Y no lo voy a tolerar solo porque ustedes necesitan su dinero. Del otro lado hubo un silencio larguísimo, hasta que escuché la voz de mi papá, que seguro le quitó el teléfono a mi mamá. Su tono era todavía peor. Piénsalo bien. Si sigues con esto y perjudicas a Damien o a la empresa, olvídate de nosotros. No cuentes con nuestro apoyo, ni con dinero ni con nada. Vas a estar sola. Y la verdad, deberías agradecer que Damien te dio trabajo aquí, porque apenas si terminaste la universidad y ni experiencia tienes. Colgué sin decir nada, y me dejé caer en el piso de la cocina. Mi gato se me acercó y se restregó en mi pierna, mientras yo lloraba con las manos en la cara. Siempre supe que mis papás preferían a Damien. Toda la vida fue clarísimo. Él era el hijo perfecto, el que sacaba puro 10 y ganaba medallas, mientras yo batallaba con la escuela y la ansiedad. Pero hasta ese momento no entendía el nivel de dependencia que tenían hacia él. De plano habían vendido su lealtad al que más les diera, y ese era mi acosador. Al día siguiente en el trabajo, me llamaron a una junta con la directora de Recursos Humanos y dos hombres que no conocía. Resultaron ser abogados externos que la empresa contrató para investigar mi denuncia. Me tuvieron ahí 3 horas repasando cada detalle, preguntándome exactamente qué dijo Damien, cómo me tocó, a qué hora pasó, quién más podría haber visto. Les enseñé los mensajes, donde me insinuaba salir y me hacía comentarios sobre cómo me veía, y los que me mandaba a medianoche preguntando si pensaba en él. Una de las abogadas, Victoria Sterling, revisó los mensajes con atención. Esto es claramente inapropiado, dijo despacio, pero no es como tal sexual. Tu hermano puede decir que solo quería llevarse bien contigo. Sentí que me hervía la sangre. No quiere llevarse bien. Quiere hacerme sentir incómoda. Sabe que no puedo evitarlo porque es el CEO y necesito este trabajo. El otro abogado, un señor canoso, se inclinó hacia mí. ¿Alguna vez te ha propuesto algo sexual de manera directa? ¿Te ha tocado de forma que pueda contarse como agresión? Pensé en su mano en mi cintura, los dedos en mi hombro.
cómo se me pegaba en el elevador. Era invasivo. ¿Pero llegaba a ser agresión? No lo sé, admití. Me toca de formas que me incomodan. Se para demasiado cerca. Hace comentarios sobre mi cuerpo. Pero nunca me ha dicho nada explícito ni me ha tocado de una manera que sea obviamente inadecuada. Los abogados se miraron. Vamos a seguir con la investigación, dijo Victoria. Por lo pronto, vamos a sugerir que te cambien de departamento para que ya no tengas contacto con el CEO. ¿Te parece? Yo quería gritar que no me parecía, pero no pude decir nada. Yo lo que quería era que Damien enfrentara las consecuencias de sus actos, no que me castigaran a mí cambiándome de área. Pero también tenía claro que necesitaba conservar el trabajo. Mi renta se vencía en 2 semanas y tenía encima los pagos de la universidad, del coche y las tarjetas. Así que solo asentí y dije que estaba bien, aunque por dentro sabía que no lo estaba para nada. La transferencia fue rapidísima. En unos días ya me habían movido de mi puesto en operaciones ejecutivas a uno bien básico en contabilidad. Ahora mi cubículo estaba en el sótano, con esas luces fluorescentes todas parpadeando y 0 ventanas. Mi nueva jefa era Patricia Volkov, una señora súper estricta que desde el primer día me dejó clarísimo que no quería que yo estuviera en su equipo. Mis papás estuvieron toda la semana llamando diario, turnándose para presionarme. Mi mamá me marcaba en la mañana para hacerme sentir culpable, diciéndome que yo sola estaba desbaratando a la familia. Mi papá me llamaba en la noche con amenazas de dejar de apoyarme si seguía con esto. Era obvio que ya se habían puesto de acuerdo, porque cada llamada se sentía como una continuación de la anterior. Me iban desgastando poco a poco. La reputación de Damien lo es todo, me soltó mi mamá en una de esas llamadas. Si se corre el chisme de que su propia hermana lo acusó de acoso, le puedes arruinar la carrera. ¿Eso quieres? ¿Arruinarle la vida a tu hermano solo por unos comentarios inocentes? No son inocentes, yo insistía, pero cada vez con menos fuerza. Ella suspiraba como si yo fuera el problema. Siempre has sido la dramática. ¿Te acuerdas cuando a los 12 te quejaste de tu maestra porque según tú te trataba mal? Y resultó que solo estabas reprobando porque nunca hacías la tarea. ¿A poco siempre vas a exagerar las cosas para llamar la atención? Esto no es lo mismo, protesté, pero la duda ya me empezaba a calar. Toda mi infancia estuvo llena de momentos en que sentía haber sido víctima de algo, pero mis papás siempre me convencían de que yo era la exagerada. ¿Y si ahora estaba haciendo lo mismo? ¿Y si Damien de verdad solo intentaba ser buena onda y yo lo malinterpreté? Mi papá tenía otra estrategia en sus llamadas. Él hablaba de dinero, de todo lo que Damien había hecho por nosotros, de la casa que iban a perder si el sueldo de Damien se veía afectado. ¿Quieres que tu mamá y yo terminemos en la calle a nuestra edad? ¿Esa clase de hija eres? Me contaba con lujo de detalles cómo estaban de ahorcados con la hipoteca, los impuestos y las cuentas médicas. Todo, según él, dependía del éxito y la generosidad de Damien. Tu hermano siempre ha sido bueno contigo, me dijo una noche. Él te consiguió ese trabajo cuando nadie más te daba oportunidad. Hasta te pagaba más de lo que realmente valías. ¿Y así le pagas? ¿Intentando destrozarle la carrera? La investigación duró semanas. Me citaron 2 veces más para entrevistas. Al parecer, también hablaron con otras empleadas buscando si había un patrón de conducta. Pero todas dijeron que Damien era un tipazo, un CEO profesional, que con ella siempre mantuvo su distancia. Una hasta se rió cuando le preguntaron si alguna vez la había hecho sentir incómoda. ¿Damien Kingston? Apenas si se da cuenta de que existimos, a menos que sea para los reportes trimestrales. Cuando me dieron las conclusiones, los investigadores hasta se veían frustrados. No podemos comprobar que haya un patrón de acoso con lo que tenemos. Los mensajes de texto que entregaste son poco apropiados para un jefe, pero también podrían interpretarse como un hermano que quiere llevarse bien. Sin testigos que confirmen el contacto físico que dijiste, no hay pruebas suficientes para sancionar. Me quedé ahí, en la sala de juntas, casi sin poder respirar. ¿Entonces él se va a quedar tan campante? Victoria Sterling me miró con cara de lástima, pero eso solo me hacía sentir peor. Vamos a recomendar capacitación obligatoria sobre acoso para todos los ejecutivos, incluido tu hermano, y ya te cambiamos de área para no tener relación directa. Son pasos importantes. Pero sin algo más sólido, no tenemos cómo justificar despedir o bajar de puesto a un CEO, solo por la denuncia de una empleada, aunque seas familia. De hecho, más todavía porque eres familia. Eso siempre levanta sospechas. Esa misma noche, Damien me llamó. Su tono era calmado, controlado, como cuando habla en juntas o con inversionistas. Me enteré de que la investigación ya terminó. La verdad, me decepcionaste, hermanita. Yo siempre traté de ayudarte y mira, así me pagas, arruinando mi reputación. Apenas iba a responder, pero me interrumpió. Mamá y papá están destrozados, ¿te das cuenta? Mamá ya no aguanta la presión, papá ni duerme. Están muertos de miedo de perderlo todo solo porque tú no supiste cómo tomar unos mensajes amistosos. Su voz cambió, se volvió fría. Vamos a dejar esto atrás por el bien de la familia, pero te lo advierto, trabajas para mi empresa, vives en mi mundo. Si vuelves a intentar algo así, me voy a encargar de que no puedas volver a trabajar en este sector. ¿Entiendes? Colgué sin decir nada,
y en ese momento empecé a buscar otro trabajo. Pero en todas partes pedían referencias de mi empleo actual, y ese empleo seguía bajo el control de mi hermano. Sentía que estaba atrapada en una jaula que en parte yo misma ayudé a construir por aceptar su ayuda desde el inicio. Cuando terminó la investigación, mis papás simplemente dejaron de buscarme. Nada de llamadas, mensajes ni correos. Cuando intenté contactarlos, nunca respondieron. Un sábado fui a su casa y encontré a mi mamá en el jardín. Me vio llegar, pero su cara no mostró ni una emoción. «Mamá, de verdad lo intenté. ¿Podemos hablar? No tenemos nada de qué hablar», dijo mientras volvía a sus rosas. «Tú tomaste tu decisión cuando trataste de destruir a tu hermano. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Pero soy tu hija», dije, odiando cómo se me quebraba la voz. «Él es nuestro plan de retiro», contestó sin inmutarse, cortando una flor marchita. «Tarde o temprano ibas a quedarte sola. A Damien le apostamos todo porque valía la pena. Tú solo nos has traído problemas y gastos. Por favor, vete. Tu papá no quiere verte aquí». Volví a mi cubículo del sótano con sus luces parpadeando, sin saber qué hacer con mi vida. Patricia se encargó de hacerme imposible el trabajo con plazos inhumanos y críticas constantes. Era obvio que ya le habían contado que yo era una empleada conflictiva y me trataba como si tuviera la peste. Mis compañeros me huían, seguro porque les advirtieron que no se acercaran a la que acusó al jefe. Terminaba comiendo sola en mi coche, lejos de las miradas y los chismes. 3 meses después de que todo pasó, un día encontré un correo perdido en la carpeta de spam, de una dirección que no reconocía. El asunto solo decía: «No eres la única». Estuve a punto de borrarlo, pero algo me hizo abrirlo. El correo venía de una mujer llamada Simone Lightfoot, que había trabajado en la anterior empresa de Damien antes de que él fuera el director de la actual. Me contó que vio mi nombre en un reportaje de negocios sobre la empresa y decidió escribirme, porque ella también había sufrido un acoso prácticamente igual de parte de Damien cuando trabajaron juntos hace 5 años. Usó las mismas mañas, mensajes fuera de lugar, se me paraba encima, hacía comentarios sobre cómo me veía. Ella lo reportó a Recursos Humanos en su momento, pero el papá de Damien estaba en el consejo. La queja simplemente desapareció y la presionaron hasta que renunció. Desde entonces, me dijo, ha cargado con la culpa de no haberse defendido más. Si estás pensando demandar, yo puedo testificar sobre todo lo que él hizo, me escribió. Leí ese correo una y otra vez, con las manos cada vez más temblorosas. No estaba loca, no estaba inventando, había un patrón. Damien ya había hecho esto antes, y se había salido con la suya porque su familia lo protegía. Le contesté de inmediato, y esa misma noche, Simón me marcó. Hablamos por más de 2 horas. Me contó cosas que eran idénticas a lo que yo viví. El elevador, los mensajes a deshoras, la mano en la cintura que nunca quitaba. Ella era joven, tenía miedo y necesitaba el trabajo. Cuando Recursos Humanos ignoró su denuncia, sintió que no tenía otra más que irse callada. Debía haber peleado más, me dijo con la voz llena de remordimiento. Debía haber buscado a un abogado, o ido con la ESC o lo que fuera. Pero tenía 23 años. Estaba muerta de miedo y su familia dejó claro que me iban a aplastar si seguía. Ahora tengo 30, ya tengo mi carrera hecha, ya no me puede hacer daño. Y no pienso dejar que le siga haciendo esto a otras mujeres. Así empezamos a armar el caso juntas. Simone me presentó con un abogado laboral, Rajesh Patel, que sabe de acoso sexual. Escuchó nuestras historias, revisó todo y aceptó llevar el caso bajo contingencia. Esto se va a poner rudo, nos advirtió. Tu hermano es rico y tiene mucha influencia. Va a contratar a los mejores abogados defensores y el tema familiar lo complica todo. ¿Estás lista para lo que eso va a hacer con tu familia? Pensé en la frialdad de mi mamá, las amenazas de mi papá, cómo siempre escogieron el dinero de Damien antes que mi bienestar. Ya no tengo familia que pueda perder, le dije. Ellos ya tomaron partido. Rajesh metió la demanda un viernes por la tarde. Para el lunes, toda mi familia estaba vuelta loca. Mi celular no paraba de sonar con mensajes de parientes que ni me hablaban desde hace años. Tías, tíos, primos, incluso mi abuela me marcó solo para reclamarme que estaba destruyendo a la familia. ¿Cómo te atreves a ventilar todo esto en público?, me gritó mi tía Delilah en el buzón de voz. Damien ha mantenido a la mitad de la familia. ¿Tienes idea de cuánta gente va a salir perjudicada si lo hundes? Mis papás hasta contrataron a su propio abogado, porque tenían miedo de que la demanda afectara el acuerdo de dinero con Damien. Sacaron un comunicado, por medio de su abogado, diciendo que apoyaban a su hijo y que todo era mentira, por envidia. Hasta mi mamá dio una entrevista a una estación local diciendo que yo siempre fui problemática, con supuestos temas de salud mental, y que tenía fama de inventar cosas para llamar la atención. Verla en la tele, perfecta y con esa voz fingida de preocupación, me dolió más que si me hubiera desheredado en mi cara. Los abogados de la empresa de Damien luego pidieron que se desechara el caso, alegando que no agoté los procesos internos antes de demandar. Pero Rajesh ya lo tenía cubierto. Documentó cada etapa de la queja interna, cada vez que la investigación fue una burla, todas las razones por las que el sistema interno no sirve cuando el acosador es el jefe. El juez negó la moción y pasamos a la etapa de pruebas, donde todo se puso de verdad feo. El abogado de Damien pidió hasta lo que no.
expedientes médicos, notas de terapia, historial de trabajo, mis redes sociales desde la prepa. Buscaban cualquier cosa para hacerme ver como inestable o rencorosa. Investigaron a mis ex-roomies, maestros de la universidad, hasta a un exnovio de hace años. A quienes me habían visto mal en algún momento les preguntaron sobre mi salud mental y si era confiable. Mientras tanto, Rajesh fortalecía nuestro caso. Encontró a 2 mujeres más que también habían sido acosadas por Damien, pero que nunca se atrevieron a hablar. Una, Keisha Wu, había sido asociada junior en un despacho que trabajaba para la empresa de Damien. Él la acorraló en un evento y le soltó comentarios explícitos sobre lo que quería hacerle. Cuando ella trató de marcar distancia, él se encargó de que su despacho quedara fuera de la lista de proveedores, lo cual le arruinó la oportunidad de llegar a socia. Otra, Irina Volkov, fue asistente ejecutiva y renunció después de que Damien la agarró en una sesión nocturna. Ella tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad con su liquidación, pero Rajesh alegó que esos acuerdos no pueden encubrir delitos. Las declaraciones fueron durísimas. El abogado estrella de Damien, Jeffrey Blackwell, era un tiburón conocido por destrozar demandantes en casos laborales. Me tuvo 6 horas interrogándome sobre cada mensaje, cada viaje en elevador, cada vez que estuve sola con Damien. Sacó a relucir todos mis errores en el trabajo, cada evaluación mala, cada incapacidad. ¿No es cierto que estabas en un plan de mejora antes de quejarte? ¿Que tu supervisora ya había reportado problemas con tu trabajo? ¿Que estabas por ser despedida y por eso metiste la queja? No, contesté firme, aunque me temblaban las manos. Hice la denuncia porque mi hermano me acosó sexualmente y la empresa no hizo nada para protegerme. Él solo sonreía como depredador. Tu hermano, el que te dio trabajo cuando nadie más quiso contratarte, el que ha mantenido a tus papás todos estos años, el hombre del que has vivido toda tu vida adulta, y ahora lo quieres destruir porque te mandó unos mensajes amistosos que tú decidiste malinterpretar. Eso no fue lo que pasó, le dije, pero para entonces él ya iba por otro lado. La declaración de Damien fue un show de control y actuación. Se sentó relajado, con su traje carísimo, respondiendo cada pregunta como si hubiera ensayado todo 1000 veces. Reconoció que sí envió los mensajes, pero los pintó como un hermano que solo quería mantener el contacto con una hermana que se había alejado. Negó haberme tocado de forma indebida y sugirió que yo malinterpreté gestos que, según él, eran inocentes entre familia. Cuando le sacaron el tema del testimonio de Simone y su comportamiento en la empresa anterior, puso cara de no entender nada. A Simone apenas la recuerdo. Era una empleada de bajo nivel. Estuvo menos de un año. Claro que nunca la acosé. Y si se sintió incómoda, seguramente fue porque tuve que darle retroalimentación dura por su mal desempeño. Mis papás estuvieron en la sala durante la declaración de Damien, como si con su presencia quisieran dejar claro de qué lado estaban, algo que la defensa se encargó de que quedara registrado en el expediente. Mi mamá se secaba las lágrimas cada vez que Damien hablaba de cuánto amaba a su familia y lo mal que le hacía que yo estuviera en su contra. Mi papá solo me miraba con desaprobación, serio, sin siquiera reconocer que estaba ahí. Ni uno volteó a verme, aunque estuviéramos en el mismo cuarto. El caso se fue alargando por más de un año. Cada mes llegaban cuentas nuevas de abogados, más trámites, más papeles con los que la defensa intentaba ahogarnos. Me tuve que mudar a un lugar mucho más barato, del otro lado de la ciudad, y agarré un segundo trabajo de mesera para poder pagar los gastos, porque renunciar a la empresa de Damien era lo único que me quedaba. Patricia logró hacerme la vida tan imposible que quedarme ahí no era opción, aunque sabía que usarían mi salida en mi contra. Rajesh prácticamente no dormía. Se la pasaba contestando escritos eternos de la defensa, preparando testigos expertos en acoso laboral, psicólogos que explicaban manipulación y abuso de poder, hasta estadísticos que mostraban patrones entre varias víctimas. La defensa también trajo a sus expertos, que juraban que lo descrito no era acoso formalmente hablando, que la dinámica familiar complicaba los límites y que yo nunca fui clara diciendo que estaba incómoda. Todo mundo se estaba preparando para un juicio largo, de semanas, que iba a costar una fortuna. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Una periodista, Andrea Cody, que llevaba tiempo dándole seguimiento al caso, sacó un reportaje donde entrevistó en secreto a decenas de empleados y ex empleados de la empresa de Damien. De ahí salió un patrón clarísimo. Varias mujeres contaron que se sintieron incómodas cerca de Damien y que hubo situaciones donde se pasaron los límites, pero nadie se atrevía a denunciar. A la directora de recursos humanos que recibió mi queja, la corrieron poco después de que terminó la investigación y pusieron a alguien muy allegado a Damien en su lugar. Los investigadores externos, que nunca encontraron nada, eran gente que la empresa contrataba seguido para otros temas, así que les convenía protegerlo. El artículo de Andrea se volvió viral, y de un día para otro, mi caso dejó de verse como un pleito familiar para ser parte de un escándalo sobre cómo los hombres con poder se salen con la suya. Otras víctimas también empezaron a hablar en público, contando todo lo que vivieron con Damien y cómo la empresa nunca hizo nada. El consejo directivo, acorralado por inversionistas y la opinión pública, anunció una investigación externa sobre el ambiente laboral. Mientras tanto, pusieron a Damien en licencia con sueldo hasta que resolvieran el asunto. La reacción de mis papás al reportaje fue cerrar filas con Damien. Dieron entrevistas diciendo que todo era un ataque planeado por empleados resentidos y su hija problemática. Mi mamá fue a un programa matutino
toda arreglada y con cara de víctima, hablando de lo duro que era ver a su hijo destruido por mentiras. Siempre ha sido blanco de envidias, dijo, dejando que la voz se le quebrara justo en el momento dramático. Él salió de la nada y creó un imperio con su esfuerzo e inteligencia. Ahora la gente quiere verlo caer y quitarle lo que ganó. Como madre, me parte el alma. La investigación independiente duró 3 meses. El despacho de abogados entrevistó a más de 50 empleados y ex empleados. Revisaron miles de documentos y correos y armaron un informe de 200 páginas. Lo que encontraron fue demoledor. Documentaron un patrón de acoso y conductas inapropiadas de Damien durante todo su tiempo como director. Resultó que las quejas siempre se taparon o se investigaron de forma superficial y que a varias mujeres les pagaron acuerdos de confidencialidad para que guardaran silencio. Concluyeron que Damien creó un ambiente tóxico y que la empresa nunca protegió a sus empleados. El consejo le pidió la renuncia, pero él se negó, así que lo despidieron por justa causa. Nada de indemnización ni liquidación, solo una carta diciendo que se iba por violar el código de conducta. La noticia fue nota nacional. Despiden a director general tras investigación por acoso sexual que revela patrón de abuso. Mi teléfono no dejaba de sonar por mensajes de reporteros pidiendo entrevistas, organizaciones queriendo que hablara en sus eventos y abogados de otras víctimas buscando información. Yo ignoré casi todo y me concentré solo en sobrevivir el día a día. La situación económica de mis papás se vino abajo de golpe. Sin el dinero de Damien, ya no pudieron pagar la casa y la pusieron en venta rapidísimo. Cancelaron su retiro. Mi papá consiguió trabajo de guardia nocturno y mi mamá regresó a ser recepcionista. Sus amigos se esfumaron conforme el escándalo crecía. Yo vi cómo se caían a pedazos por redes sociales y en las noticias, sintiendo una mezcla rara de alivio y tristeza. Ellos eligieron el dinero de Damien antes que a mí, y ahora no les quedó nada. Damien se fue para abajo rapidísimo sin el poder y el estatus de ser director. Su identidad estaba atada por completo a ese cargo, y perderlo lo dejó sin rumbo. Empezó a tomar de más y a publicar en redes sociales cosas cada vez más delirantes sobre cómo lo traicionaron los que más quería. Su esposa le pidió el divorcio. Se llevó a sus 2 hijos y argumentó que su comportamiento controlador y sus problemas de ira hacían imposible vivir con él. Las otras empresas donde él formaba parte del consejo le exigieron que renunciara. Su reputación profesional quedó completamente arruinada, sin posibilidad de recuperarse. 6 semanas después de que despidieron a Damien, la demanda se resolvió. La empresa aceptó pagarme a mí y a las demás demandantes una cantidad considerable, aunque el monto exacto quedó como confidencial. Pero lo más importante fue que cambiaron de fondo sus políticas, implementaron una supervisión independiente para las quejas de acoso, capacitación obligatoria para todo el personal y se comprometieron a ser transparentes sobre la cultura laboral en sus informes anuales. No era la solución perfecta, pero sí un verdadero avance. Simón, Keisha, Irina y yo seguimos en contacto después del acuerdo. Vivimos juntas algo muy fuerte y eso nos cambió, pero logramos salir adelante. Formamos un grupo de apoyo para mujeres que enfrentan acoso laboral. Compartimos recursos, consejos y a veces simplemente escuchamos cuando alguna necesitaba hablar. Rajesh nos puso en contacto con organizaciones dedicadas a impulsar reformas legales. Testificamos ante comités legislativos estatales sobre la urgencia de fortalecer las protecciones para las víctimas de acoso, mejorar la aplicación de las leyes existentes y sancionar a las empresas que encubran a quienes se portan mal. Mis papás nunca me pidieron perdón. Al contrario, me culparon por su ruina financiera, por la caída de Damien, por la destrucción de la familia. Dieron entrevistas donde se hacían pasar por víctimas, padres que habían amado a sus hijos por igual, pero fueron destrozados por la supuesta venganza de una hija. Mi mamá escribió una entrada en su blog que varios medios conservadores retomaron, donde me ponía como ejemplo de la cultura de la victimización. Según ella, la responsable de destruir a los hombres exitosos, dijo que habían sacrificado todo para criarnos, solo para que yo les diera la espalda por no aceptar eso de que los niños son niños y los hermanos a veces molestan a sus hermanas. Al final dejé de leer los artículos sobre ellos. Su versión de los hechos nunca coincidió con la realidad y yo no podía controlar lo que decían, pero sí podía hacerme cargo de mi proceso de sanación, de mi manera de seguir adelante. Encontré trabajo en una organización sin fines de lucro, enfocada en derechos laborales, usando mi experiencia para ayudar a quienes pasaban por cosas similares. Ese trabajo tenía un sentido que nunca encontré en el mundo corporativo. Transformé mi dolor en algo útil, convirtiendo el trauma en activismo. Empecé terapia con una especialista, la doctora Elise Beaumont, que se enfocaba en rupturas familiares y traumas por traición. Fue difícil. Tuve que desarmar años de aprendizaje donde me enseñaron que mis necesidades valían menos que el éxito de Damien. La doctora Beaumont me ayudó a entender que la decisión de mis papás no tenía nada que ver con mi valor, sino con sus prioridades. Ellos eligieron el dinero y el estatus antes que la integridad y el amor. Ese fue su error, no el mío. 2 años después de que se resolvió el caso, me topé a mi mamá en el súper. Se veía más grande, cansada, y en lugar de ropa de diseñador llevaba prendas de tienda barata. Nos cruzamos la mirada en la sección de frutas y verduras,
y por un momento pensé que vendría hacia mí, pero simplemente se dio la vuelta y se fue por otro pasillo. Todavía dolía el rechazo, pero ya no como antes. Había construido una vida lejos de ellos, rodeada de gente que valora la honestidad y el coraje más que el dinero o las apariencias. 3 años después, Damien intentó regresar varias veces, pero nada le salió. Quiso abrir su propia consultoría y nadie lo contrató. Intentó ser conferencista motivacional, pero protestaron y cancelaron sus eventos. Publicó unas memorias diciendo que todo era una mentira, que fue destruido por un sistema injusto, pero el libro fue un fracaso total. Al final supe que terminó como gerente intermedio en una empresa pequeña de otro estado, y que su nombre ya no tenía importancia. Mis papás siguieron juntos, pero batallaron mucho, viviendo en un departamento chico y trabajando en empleos que creían haber dejado atrás. Nunca intentaron buscarme para hacer las paces. Para ellos, seguí siendo la hija que arruinó a su hijo favorito y destruyó sus sueños de retiro. Nunca aceptaron que su hijo dorado se echó a perder solo por sus propias acciones. Los solté, llorando por los papás que me hubiera gustado tener y aceptando a los que de verdad me tocaron. Las otras mujeres también siguieron adelante. Simone fue ascendida a un puesto directivo y desde ahí apoyó a otras mujeres y promovió mejores protecciones en su empresa. Keisha se volvió socia en otro despacho y se especializó en casos de discriminación laboral. Irina abrió su propio negocio y disfrutó la libertad de ser su propia jefa. Seguíamos en contacto, celebrando logros y dándonos apoyo en los momentos duros. 5 años después de la demanda, di una conferencia sobre acoso laboral. Había de todo en el público: profesionales de recursos humanos, abogados, activistas y sobrevivientes. Conté mi historia completa, sin ocultar lo difícil que fue la traición de la familia y el fracaso de las instituciones. Al final, una joven se acercó llorando durante el receso y me contó que sufría acoso en la empresa familiar. Sus papás le decían lo mismo que los míos, que el legado familiar era más importante que su incomodidad. Escuchar mi historia le dio el valor de buscar ayuda. Le pasé el contacto de Rajesh y de otros abogados especialistas. Le aseguré que no estaba sola, que aunque luchar era duro, sí se podía, y que elegirte a ti misma por encima de la lealtad familiar no es egoísmo, es sobrevivencia. Me abrazó fuerte y sentí que todo ese dolor había servido para algo. 10 años después, tenía una carrera defendiendo a sobrevivientes y cambiando políticas laborales. Mis papás nunca se reconciliaron conmigo y al final murieron con pocos meses de diferencia, amargados y solos. Damien nunca levantó cabeza. Su vida acabó siendo ejemplo de lo que pasa cuando crees que el privilegio está por encima de la responsabilidad. La empresa donde empezó todo se convirtió en un modelo para prevenir el acoso, y la mencionaban en estudios y reportes de la industria. Yo, por fin, encontré la paz. No porque haya justicia perfecta, sino porque me negué a aceptar que la carrera o el bienestar de alguien valen más que la dignidad y el respeto que toda persona merece.